noches. Mi nombre es Sergio Topor. Soy... ¿Cómo? Se fueron todos para atrás. Yo digo, voy a la obra mañana, pero antes me baño y trato de... como les decía, soy Sergio Topor, soy uno de los docentes del programa, uno de los socios de UNAIP, de la Arquitectura y Construcción, que es la organización que dicta este programa. Amigo, el colega, el arquitecto Damián Tabachman. Y bueno, vamos a ir contándoles en qué consiste este programa. Todos tienen el temario, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Porque la verdad que después de varios años de decir, fuimos, armamos presentaciones, mostrábamos las presentaciones, volvíamos, llegamos a la conclusión que lo que mejor nos representa es esto: el trato con ustedes, el trato con la gente, y contarles cuál es la experiencia de este programa, por qué este formato, por qué esta duración, y los temas que vamos a tratar en forma sucinta, porque todos los han visto. Si no han visto los temas no estarían acá seguramente. Así que vamos un poquito a explicarles qué es lo que hacemos y cómo lo vamos a llevar adelante durante este año. Fundamentalmente, lo que buscamos con el programa. Buscamos que ustedes tengan una inmersión muy profunda, muy intensa, sobre los temas más importantes que hacen al desarrollo inmobiliario, ¿sí?, en un periodo muy corto. ¿Y por qué en un periodo muy corto? Porque entendemos que hay distintos formatos de capacitación. Y terminado esto les voy a pedir que se presenten a modo de introducción. Está aquel que quiere decir, y me parece fantástico porque Daniel lo ha hecho, también quiero hacer una maestría, quiero dedicarle 2 años de mi vida a mejorar mi nivel de capacitación, un entrenamiento muy profundo, muy intenso en temas que son foco absoluto de la temática y en temas colaterales. Y aquel que dice, no, yo ya estoy trabajando en esto, o quiero mejorar algún aspecto, o me interesa empezar en esta lógica, en esta lógica, y necesito los conocimientos rápidamente y de inmediato. Cuando nosotros adherimos a este último formato, en el medio van a encontrar montones de instancias. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos transmitirle nuestros conocimientos, los conocimientos de la gente que está en el programa conjuntamente con nosotros, para que esto sea claramente de inmediato. O sea, estamos hablando de un cuatrimestre aproximadamente, como para que el tiempo los acompañe en lo que ustedes están haciendo. Fundamentalmente este es el encuadre. Planteado esto, les voy a pedir rápidamente que se presenten nombre, qué actividad están haciendo, ¿sí?, qué profesión tienen y qué experiencia, muy sucinta, por favor, tienen en desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Más adelante. Sí, no me queda otra. Mi nombre es Nico Gianni, yo soy contadora y MBA, internacional MBA. ¿En dónde? ESABE, parece. Experiencia en el tema, nula, es un campo que me interesa desarrollar. Desde el punto de vista, digamos, de quizá armar un equipo de trabajo y empezar el tema, y también como inversora. Muchas gracias. Walter Heller, soy arquitecto y tampoco en el desarrollo inmobiliario no tuve experiencia, siempre de la parte de proyecto y dirección nomás. Gracias, Walter. Marco La Rosa, licenciado en Administración y Analista de Sistemas, y CEO en inmobiliario. Trabajé siempre en sistemas. ¿Y qué te motiva? Y un cambio de actividad. Ok, gracias. Mucho estrés. Acá no es mucho más fácil. Si no, mirá, el curso de turismo es 2 años. Hay que estar el sistema. Hugo Alonso, yo soy productor y asesor de seguros y contador público y estoy muy abocado al tema de seguros para la construcción. Un poco es por eso que venía a mirar qué es lo que comprendía esta charla informativa y a ver si me interesaba seguir adelante o quedarme ahí. ¿Pero te especializás en seguros para la construcción? Sí. ¿Obras, empresa, compañía? Sí, fundamentalmente no para grandes desarrolladores, sino más pymes. Ok, muchas gracias.
Mi nombre es Analia López, soy arquitecta. Trabajo en un estudio de arquitectura y además trabajo para inversores. Hago proyectos para inversores, así que por eso me interesaba empezar a meterme en el tema. Analia, ¿qué tipo de proyectos haces para inversores? De vivienda, edificio de vivienda. Vamos, gracias. Yo soy Juliana Ragoni, soy arquitecta y trabajo en un estudio de arquitectura, somos compañeras de trabajo cada día. Y he desarrollado proyectos inmobiliarios para pequeños inversores, pero no estoy muy inmersa en el tema de todo lo que es inmobiliario, por eso el interés en el curso. ¿En qué estudio trabajan, chicas? Jefe de arquitectos. Ensayar, Perfecto. Bueno, Angelina Carcela, también arquitecta, es una situación similar a las chicas. También trabajé en proyecto y dirección para un cliente y tengo un pequeño desarrollo propio, pero muy chiquitito, de armar unos PHs. Y bueno, esa experiencia, muy poquita. Va. Muy bien. Muy bien. Mi nombre es Marcelo Manelli, soy también conductor de seguros, soy plantillero y corredor inmobiliario. Trabajo en Novelta hace unos cuantos años y bueno, mi actividad principal es como conductor independiente y estoy más abocado a la parte inmobiliaria, pero se me fue dando una beta en el tema del desarrollo y bueno, necesito un poco más de capacitación. Ok. ¿Quién soy yo? Claro. Yo soy Damián Dauerman, soy arquitecto, tengo un máster en finanzas hace ya varios años. Junto con Carlos Sabransky hacemos la conducción académica de este curso. Trabajo desde hace algún tiempo manejando las inversiones inmobiliarias de un conglomerado de compañías argentinas que se llama Pampa Holding o Pampa Energía, que básicamente se dedica al negocio de energía, pero que tiene una cantidad de cosas vinculadas con el sector inmobiliario. Y antes que eso estuve durante varios años a cargo de los proyectos inmobiliarios de Banco Comafi, que en la década del 90 tenía una actividad inmobiliaria bastante relevante y bastante fuerte en el mercado. Y antes que eso estuve varios años al frente de una consultora que hacía o que hace, aunque se asigna actualmente, evaluación de proyectos de inversión inmobiliarios y estudios de mercado que se llama REA. Tengo una actividad académica bastante importante conduciendo este curso y algunos otros parecidos en otras universidades también, además de haber escrito un par de libros de esta actividad y un tercer libro en curso que estamos haciendo junto con el amigo Topor. Yo soy Litigio, yo soy Sergio Topor, soy arquitecto, también tengo un máster, un MBA, falta la tesis terminarse. Básicamente yo lo que hago es project management, gerenciamiento de proyectos y evaluación de proyectos de inversión y mucho tema de consultoría. No solo hago project management de temas de arquitectura, construcción e inmobiliario, sino de otro tipo de proyectos de negocios que están fuera de lo que llamaríamos nuestro gremio. Y también con Damián tengo una agitada vida académica. Ustedes verán, seguramente estarán viendo algún otro curso y probablemente encuentren nuestros nombres en otros cursos. Somos pocos los que damos estas temáticas. Este es mejor igual, ¿no? Que nosotros hicimos lo mismo. Básicamente somos pocos los que damos estas temáticas y que somos del gremio. A ver, esto es importante, señores y señoras, como quieran plantearlo. Ustedes van a ver que hay distintos formatos y distintos encuadres. Este es un curso que está dado exclusivamente por profesionales que trabajan en este gremio. No hay gente que venga a explicarles el marketing como si hicieran el marketing de la mayonesa, porque el que da marketing, que es Carlos Sabransky, es el director comercial de una empresa que hace desarrollos inmobiliarios. Y cuando yo les hablo de gerenciamiento de proyectos, es como les decía, la única diferencia entre mi vestimenta de las 8 de la mañana hasta las 12 es que de las 8 de la mañana hasta las 12 tengo puestas las botas en la obra. Después me saco, la verdad que las botas están embarradas y pesadas para el resto del día. Lo mismo que hace Damián, lo mismo que hace cualquier otro. En una maestría razonablemente van a encontrar distintos profesionales especialistas, muy buenos todos. Empecemos de vuelta. Muy buenos todos, pero no necesariamente estén exclusivamente abocados a lo nuestro.
entendiendo por nuestra actividad la actividad inmobiliaria. Y acá, así como lo digo de un lado, lo digo del otro. Es la primera vez que tenemos especialistas en seguros. Y dos de un saque, esto ya es como mucho. En general, estos cursos se componen entre un 60-70%, más estricto, de gente que viene del gremio, o sea que son ingenieros, arquitectos, constructores, desarrolladores, inmobiliarios, y tenemos un 30% que hay un poco de todo. Nos falta todavía un psicólogo, veremos ingenieros químicos, contadores, abogados, farmacéuticos, estos hay bastante. Gente de sistemas ya, te digo, no sos el primero, pero gente de seguros sí, la verdad es como para plantearlo. Y esto, aquí viene como comentario. La actividad inmobiliaria no es solamente una actividad profesional del gremio de los que han tenido formación exclusiva en lo que es el diseño o construcción. Esta es parte de cómo el gremio se maneja fuertemente en Argentina, pero no necesariamente en otros países del mundo. En Argentina hay un componente, un porcentaje muy fuerte de directores de empresas inmobiliarios con formación, digámoslo así, de base constructiva, ingenieros o arquitectos. En general no es necesariamente así, y lo que sí existe, y esto sí es en todo el mundo, es un gran porcentaje de gente que vuelca sus ahorros a real estate. Entonces hay presente gente de todo tipo, de todo orden, de toda clase social y cultural, de toda formación que uno piensa, porque en definitiva es cómo armo, cómo vigilo, cómo desarrollo una política económica hacia un volumen de dinero, un caudal de equity que hay disponible entre mis contactos y gente más así. En particular, nosotros estamos en un momento bastante interesante en lo que es el real estate en la Argentina, yo diría que el real estate en todo el mundo. Estamos repensando cómo eran los criterios que hasta hace 2 años dábamos por sagrados y bienvenidos, y hoy revisamos como concepto. Muchachos, fíjense que si ustedes preguntaban, no sé si hace 2 años, pero hace 3 o 4 estoy absolutamente seguro. Decían, qué maravilla cómo se construye en Europa o en Estados Unidos. Uno compra un terreno, enseguida saca una primera hipoteca y con eso me voy fondeando y lo voy manejando con el banco y el banco. Y así se arma la pelota, es fantástico. El constructor decía, lo único que tengo que hacer es tener la plata para comprar el terreno, y a partir de ahí, con un buen manejo administrativo con el banco, tengo la vida resuelta. Déjame poner un pequeño bocadillo que me quedó grabado. La semana pasada, no sé si vos estuviste o si alguno estuvo, hubo un evento en el sector argentino de ingenieros organizado por el Porte Inmobiliario, que es una de las publicaciones importantes que hay del sector, y convocaron a prestigiosos y reconocidos actores del mercado para que contaran sus experiencias y su visión sobre cómo sigue esto, lo que está por venir, etc. Y uno de los disertantes fue Fernández Prieto, que Fernández Prieto es de verdad uno de los grandes desarrolladores de Argentina, con enormes proyectos en Puerto Madero, qué sé yo. El tipo contó que hace unos 4 o 5 años, en la crisis 2001, se fue a Miami. ¿Nadie lo vio? ¿Nadie lo escuchó? No. Se fue a Miami y montó una compañía de desarrollo en Miami al estilo americano, cumpliendo con todo lo que hay que cumplir y haciendo todo lo que hay que hacer, y al estilo realmente del primer mundo. Y pusieron 20 millones de dólares de capital propio para montar esa compañía. Fernández Prieto, primera línea, porque de verdad 20 millones es bastante plata en cualquier lugar del planeta. Y lo que contó el jueves o el miércoles pasado, no me acuerdo, fue que ahora con la crisis en Estados Unidos perdió todo lo que pusieron. O sea, todo el capital se evaporó totalmente, habiendo hecho las cosas como se deben, haciendo todo con todas las reglas, habiendo tenido financiamiento bancario perfecto, impecable, todo perfecto. Perdió todo su capital, todo, 100%. Mientras tanto, por supuesto, haciendo proyectos en Argentina, Puerto Madero, etcétera, etcétera, y con resultados, por lo menos comparado con aquello, espectaculares, maravillosos, ¿no? Entonces, como bien decía Damián, la verdad que van a ser unas clases, unas épocas, unos periodos interesantes, porque estamos repensando básicamente cómo se hace todo. Si bien las herramientas van a seguir siendo las mismas, ¿por qué no vamos a seguir usando una regla para medir, una balanza para pesar? Vamos a seguir usando herramientas de marketing para comunicar, vamos a seguir usando el cálculo del BAN y de la TIR para medir los resultados. Ahora, como pocas veces
vamos a encontrar esta instancia fantástica de esta es la herramienta. Ahora, ¿para qué sirve y cómo la uso? Bueno, este es otro camino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver básicamente en este curso? Vamos a ver una cantidad de herramientas. ¿Qué herramientas vamos a ver? Yo voy a leer un poquito del programa temático que tenemos. Vamos a hablar un poco del escenario inmobiliario, y cuando digamos un poco del escenario inmobiliario, recién Damián nombraba a Fernández Prieto, todos saben quién es Fernández Prieto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está conformado el mercado inmobiliario en Argentina, poniendo foco fundamentalmente en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, quiénes son, cómo está estructurada, cómo se manejan, cómo está conformado, porque la Argentina tiene algunas particularidades respecto a la conformación de su mercado inmobiliario. Vamos a hablar un poco de los valores del mercado inmobiliario, lo cual va a ser un tema más interesante, porque nosotros venimos de historias de valores increciendo y ahora vamos a ver cómo los valores suben, bajan, quedan, cómo van a impactar las medidas de nuestro amigo Ricardo Echegaray o no. Vamos a ver qué pasa con el blanqueo, si sube, si baja el valor del dólar. Van a ser temas como para trabajar. Se va a hablar fundamentalmente del rol del desarrollista, del developer, del emprendedor, pongan el nombre que quieran, pero vamos a hablar de la misma figura, que no es lo mismo que hablar de un arquitecto que junta a un dentista, un contador, la madre, la tía Juanita, y ver cómo hacemos, sino de una mutación, de una transformación del rol del profesional que está encarando a una profesionalización del rol que es el rol del desarrollador. Es importante, ¿no? Y es una cosa que está poco teorizada habitualmente y que en la vida real se presenta de manera cotidiana y hasta casi es una necesidad para que un proyecto inmobiliario sea posible, que exista un desarrollador. Los que somos arquitectos, en realidad, cuando nos vamos a pensar, toda vez que ocupamos algún desarrollador, si tenemos las herramientas provenientes de la facultad para hacerlo, bueno, venimos a los cursos porque ya llegamos a la conclusión que efectivamente son insuficientes. Y también los que vienen de otras profesiones que por ahí saben otras cosas pero desconocen algunos de los aspectos, etcétera, etcétera, de forma tal que entender qué significa, qué rol ocupa, qué hay que hacer, cuáles son las mejores prácticas para que un desarrollador sea lo que se espera que tiene que ser. La vez pasada con Sergio una clase en otra universidad, pero nos damos toda una clase para tratar un tema que nos parece de radical importancia, y es cómo se retribuye al desarrollador, cuáles son las pautas de retribución para el desarrollador para que de verdad funcione y alinee sus intereses con lo que uno cree que tiene que alinearse. En fin, hay toda una temática alrededor de eso que vale la pena mirarla, evaluarla y tomar conciencia de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y entender que todo negocio tiene una respuesta diferente en función de la época, del entorno, del mercado y con quién se hace negocio. Porque fíjense que el rol del desarrollador hoy seguramente no es el mismo que hace 10 años o que hace 50 o lo vaya a hacer de acá a 20. Evidentemente no vamos a poder decir cómo vemos el desarrollador en 20 años, pero sí por lo menos en los próximos años, ¿no? Cómo son las figuras con los proyectos que ya están en marcha o cómo se planteará con proyectos nuevos. Y esto plantea diferencias. Básicamente un desarrollador, un developer, es alguien que está más asociado a un riesgo que un profesional con una figura tradicional. Hablaremos de estudios de mercado en el ámbito inmobiliario y acá yo no tiramos por la ventana, vamos a hablar de estudios de mercado orientados al mercado inmobiliario, y esto es un poco lo que yo les decía. Vamos a trabajar sobre casos, sobre ejemplos de cómo se maneja en el mercado y en el mercado inmobiliario. Va a venir alguien que hace este tipo de cosas a contarnos cómo arma un estudio de mercado, y vamos a hablar de departamentos, vamos a hablar de casas, no vamos a hablar de mayoristas. Un temita es quiénes son los profesores que llevan adelante el posgrado. Bueno, Damián, que ya se presentó, Carlos Abrán, y Carlos da básicamente toda la parte de marketing y de comunicación. Fabián Calcaño, que es un ingeniero, Carlos es arquitecto, también con maestría. Fabián Calcaño, que es ingeniero especialista, ingeniero civil especialista en toda la temática de costos, va a dar temas de costos.
Y tenemos una cantidad de gente que va entrando y saliendo en función de, digámoslo así, sus compromisos laborales y la disponibilidad y coordinación de fechas. Pero en líneas generales siempre suele estar Dani Mintzer y Sergi Hipperschmidt. ¿Saben de quiénes estoy hablando? Dani Mintzer es de Mintzer y Mayo, GID, una de las empresas de desarrollo más importantes, y Sergi Hipperschmidt de DIPSA, Alejandro Eisenstein de CAS, y esto como gente que está en la producción. Después está la gente de Covelo, que suele acompañarnos en todo lo que es temas inmobiliarios, Edgardo Espíndola, que da con nosotros todos los temas, yo sé que son duros, son amargos los temas impositivos, pero son temas que hay que conocer. Edgardo es socio de Softmar, es una de las constructoras que más ha crecido en los últimos años. Yo doy todo lo que es Softmar. ¿Saben quién es Softmar? Bueno, empresa Softmar, de Luche & Company. Yo de todo lo que es proyectos de inversión, o sea que yo los voy a torturar con todos los términos Bosafanti, pero todos los términos que no conocen, el TIR, el BAN, todo eso que suena, que parece hoy emparentado con el yuan y esas cosas que trae más del grado de China, es más fácil, un poquito más fácil. Y después hay, y doy también lo que es la parte de diferenciamiento. Y hay gente que va entrando a dar charlas y colaboraciones en particular respecto a su tema, que es el tema que más conocen. Probablemente traigamos a Damián Lopo para hablar también de ejemplos de desarrollos inmobiliarios. Hay más gente trabajando. Lo que yo doy es, primero toda la parte de coyuntura, cómo está el mercado, hacia dónde va, cómo sigue, etcétera, etcétera, que es como una de las primeras charlas, siempre la primera. El tema del financiamiento, yo hago mucho foco en comprender, en evaluar, en analizar y en desgranar la problemática del financiamiento de los proyectos inmobiliarios. No soy yo el que hace más foco en la matemática del análisis de esto, que sí es una tarea más de Sergio, trabajando con las planillas Excel, sino que yo me focalizo más en las cuestiones de concepto respecto de cuáles son las mejores formas, las formas óptimas de tomar recursos de terceros para buscar la mejor estructura de financiamiento de un desarrollo. Probablemente el éxito o el fracaso de un proyecto en gran medida pase por este aspecto, ¿verdad? Y ahí debatimos sobre si prevender o no prevender, si permutar un terreno a cambio de metros o no hacerlo, si sacar un préstamo bancario o no hacerlo, si vender o vender después, si financiarte con los proveedores, contratistas y demás o no hacerlo. En fin, este tipo de cuestiones, cada una de las cuales se estructura, se organiza, se plantea, se negocia de manera bien distinta, y todas ellas tienen un tremendo impacto finalmente sobre el resultado del negocio. Ustedes saben, en los últimos años se instaló muchísimo la idea de financiar los proyectos con la preventa. Habrán escuchado eso. La preventa era la modalidad más habitual de financiar los proyectos. Claramente no fue la modalidad de toda la vida, ni es la forma de hacerlo en todo el mundo. En la década del 90 no se hacía de esa manera, y en la época de la mega burbuja inmobiliaria de los países desarrollados no se hacía tampoco de esa forma, sino que se hacía en los últimos años básicamente con financiamiento bancario. Todo el debate de entender cuáles son las herramientas disponibles en la vida real o en la teoría porque no existen en Argentina, pero que aún así vale la pena comprenderlas, y después tener verdadero criterio para comprender si una es mejor que la otra y cómo meterlas en un combo para tratar de sacar la mejor solución, es un tema que yo trato con mucha profundidad y que me parece de enorme importancia para estas cuestiones. Es un tema específico que forma parte de una de mis clases. El otro tema importante que yo, importante porque lo doy yo, que traigo un poco arriba de la mesa, es la estructuración legal de los proyectos inmobiliarios. Y claramente yo soy arquitecto y tengo un máster en finanzas, con lo cual estoy lejísimo de ser un abogado, y por supuesto que cada tanto vienen abogados, han venido y me han criticado por el mal uso de algunos términos técnicos, y por supuesto no pretendo de ninguna forma dar una clase de derecho ni de abogacía, pero sí, a raíz básicamente de la experiencia profesional, pongo arriba de la mesa las herramientas más usuales que se utilizan para estructurar legalmente los proyectos inmobiliarios. Obviamente los famosos fideicomisos, y lo que tratamos de hacer es de desmitificar todas aquellas cosas que se han instalado como verdades reveladas y que se miente en el mercado, se plantea de forma un poco gratuita o barata que las cosas son como se venden, y en la vida real sin duda no son como se venden, y cuando vienen los conflictos o los problemas, o cuando vienen situaciones como las actuales, que no son fáciles,
empezamos a revisar los contratos, ¿no? Porque los contratos para cuando todo anda bien no sirven para nada y nunca salen del cajón, salen para cuando las cosas andan mal, y los sacamos y miramos qué decían en tal o cual situación, y de verdad es importante entonces que esté adecuadamente previsto para ese tipo de contextos, como los actuales. Entonces nada, repasamos las estructuras legales que nos parecen, no de la perspectiva de un abogado, pero sí de la perspectiva del verdadero uso y aplicación concreta, con de vuelta ventajas y desventajas que todo eso revisto tiene para el desarrollo inmobiliario. Planteado esto, yo quiero recoger las últimas palabras, que es para un desarrollador inmobiliario. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Y esto es importante entender el alcance del curso. Nosotros vamos a dar un curso donde vamos a dar una o dos clases de un tema en particular. O sea, ustedes cuando terminan este curso no van a salir expertos en ninguno de los ítems que figura acá. O sea, si quieren hacer una capacitación en Project Management, es una capacitación de 600 horas. Si quieren hacer evaluación de proyectos de inversión, hoy en el ITBA hay una maestría en evaluación de proyectos de inversión. Si quieren hablar de fideicomisos, los abogados en los últimos 5 años corrieron como locos a anotarse el curso de fideicomiso, porque con eso facturaban. ¿Qué es lo que digo? Nosotros no pretendemos que ustedes salgan especialistas en cada cosa, pero sí que dominen la temática con la profundidad necesaria y suficiente como para hacer un desarrollo de una escala que es el 99% de los desarrollos, que es, digamos, entre 1000 y 3000, 3500 metros más, metro menos, y que tengan las herramientas tales como para interactuar con un especialista en el momento que lo necesiten. O sea, que el día que pasen a hacer una obra de 18.000 metros y que necesiten a alguien que haga una estructuración de un fideicomiso muy complejo en 2 etapas, con posibilidad de que se vayan incrementando los lotes y los metros y vaya a haber una forma de que entren y salgan beneficiarios, bueno, ese día van a decir, sí, con esto no me alcanza, no estamos de acuerdo, con esto no te alcanza. Pero vas a tener el lenguaje, el concepto necesario para hacer ¿qué? Para interactuar con el especialista. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia en el alcance? A ver, sin desmerecerlo, porque yo insisto, yo hice maestrías, curso maestrías, pero la mitad de las materias que vi, la verdad es que las puse en práctica desde el punto de vista de mi consultoría en forma personal y desde el punto de vista académico, que yo lo uso mucho. Pero desde el punto de vista del día a día, se usa como muy poco. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio de evaluación de proyectos de inversión. Trabajamos sobre esto y les aseguro que a esa escala lo van a usar cientos de veces. Y acá un comentario, la señora que está ahí atrás, Andrea, es exalumna de nuestros cursos, del curso que se daba en Córdoba, de Dirección de Negocios de Arquitectura y Construcción, un curso primo de este, ¿sí? Porque hay muchas temáticas que son en común. Y les puede contar esto, es decir, lo que nosotros planteábamos es, primero lo que usamos en el día a día, siendo que no nos volvamos nada, lo que usamos en lo que contamos, lo que usamos en lo que les mostramos. Lo mostramos a esta escala. Evidentemente, si yo estoy planteando un curso de un cuatrimestre, es la escala, es el alcance que tiene. Y si van a decir, la verdad me interesa bárbaro, pero quisiera hacer un curso un poco más prolongado, probablemente se encuentren con nosotros en otro de los cursos en otra universidad, y está todo bien y bienvenido sea. Pero entender un poco cuál es el aspecto, qué es lo que buscamos. Que ustedes salgan con las herramientas para ser developers, para ser desarrolladores, a este nivel que tengan. ¿Se entiende esto, no? Lo recalcamos muchas veces porque es importante entender la lógica del curso. Esto es, de alguna forma, lo que intentamos hacer. Bueno, Damián les contó sobre las alternativas de financiamiento, la estructura impositiva de los nuevos emprendimientos inmobiliarios, y esto es lo que suele venir a dar nuestro amigo Espíndola, ¿sí? Estructura jurídica, que es lo que comentaba Damián, marketing de proyectos de inversión inmobiliarios, o sea, no es solamente conseguir un buen financiamiento, tener un buen proyecto de arquitectura, sino hay que saber comunicarlo y hay que saber venderlo, ¿sí? De la misma forma que uno tiene que tener un soporte jurídico tal que nos permita hacer el desarrollo de la mejor forma posible y convivir con la Argentina, que es un entorno que exige mucha flexibilidad, ¿no?
costeo y presupuestación de emprendimiento, porque de nada sirve tener el precio de venta mejor del mundo si los costos se me van al demonio, por lo tanto voy a perder siempre plata. Alternativas de ejecución de las obras, y cuando hablamos de alternativas de ejecución de las obras no estamos diciendo cómo se colocan los ladrillos, cómo construirlos, sino cómo contratarlos. Esto es importante para mis colegas, nuestros colegas. Nosotros les vamos a intentar sacar de encima la mentalidad del arquitecto, ¿sí? Esto es un ejercicio difícil. Si vienen acá es porque tienen la percepción de que con la mentalidad del arquitecto no alcanza, o la mentalidad del arquitecto los limita. Hay que entrar a jugar desde otra óptica. No necesariamente uno tiene que ser un buen arquitecto para ser un buen desarrollador, y a mí me resuenan siempre las palabras de Danny Mintzer, que es un muy buen desarrollador, que dice: nosotros como arquitectos somos mucho menos talentosos que los arquitectos que contratamos para que nos hagan sus diseños y que después copiamos en emprendimientos más chiquitos o en cosas por el estilo. Pero, es decir, nos hemos dado cuenta que lo nuestro es otra cosa. No tenemos el talento del diseñador como para esto, si no hubiéramos sido otra cosa. ¿Se entiende esta lógica, no? Y vamos a hablar de proyectos de inversión inmobiliaria, que en definitiva es lo que junta todo el paquete y le da textura, le da una coherencia de principio a fin. ¿Cómo se maneja esto? Señores, ustedes van a tener que trabajar. ¿Qué significa? Van a tener que armar un caso. Ustedes van a elegir un caso, van a elegir un proyecto inmobiliario y lo van a tener que desarrollar. No es que van a tener que barrer con todos y cada uno de los planteos, pero sí con la parte más importante, ¿sí? O sea, no le vamos a pedir un estudio de mercado 1000 por 1000, pero le vamos a decir: a ver, en base a este proyecto que elegiste en este terreno, ¿por qué este producto inmobiliario y no el otro? De alguna forma lo van a tener que fundamentar. Si tuvieron el tiempo y las ganas de hacer un estudio de mercado 100% maravilloso, fantástico. Si no, van a tener que poder fundamentarlo. Van a tener que demostrar a través del cálculo de un proyecto de inversión que el proyecto es la palabra mágica. ¿Saben cuál es la palabra mágica? Rentable. El proyecto tiene que ser posible y tiene que ser rentable. Van a tener que elegir un marco jurídico, una forma de financiarlo, tener más o menos claro cuál es el marco impositivo, y si no, llamen a la contadora. Ustedes saben que en la vida hay dos socios. Uno, y acá cada vez más voraz, el Estado. El segundo es el cónyuge. Si tienen más de uno es más complicado, ¿sí? Porque siempre uno tiene que seguir abocando a los cónyuges anteriores. Pero el Estado ya con ese me alcanza. ¿El Estado se come cuánto de cada emprendimiento, muchachos? Bueno, a ver. Lo primero que sabemos el primer día que se escritura, que se lleva el 3%, en el momento viene el escribano y dice: pelito para Echegaray, antes decía pelito para Pelado, y así sucesivamente. Se llevó el 3% de entrada. De lo blanco. ¿Cómo? De lo blanco. De lo blanco. Y hoy cada vez todo más blanco. Porque antes teníamos un 50-50, ¿no? Ahora eso desapareció. IVA, ingresos brutos, puesto al cheque. Si hacen la cuenta con un poquito de lápiz fino, el Estado seguro que lleva más plata que nosotros. Sin duda alguna. Y nosotros no estamos haciendo manifestaciones como los muchachos que están por aquí. Y como comentario, nada más que, así como Damián comentaba algo, el otro día estábamos en una disertación y no vamos a poner el nombre del consultor que lo dijo, porque no quiero que mañana le aparezcan los muchachos de Moyano o de Gerardo Martínez poniendo lo pesado diciendo: el gremio de la construcción no tiene representación política y debería tenerlo. Representa entre el 5 y el 7% del PBI, según como lo quieran manejar, y no tiene representación política. Entonces, ¿por qué no hay 2 diputados o un par de legisladores constructores que estén apoyando sistemáticamente proyectos vinculados al desarrollo de la obra pública, privada, etc.? O sea, como concepto de cosas que se pueden pensar. Entonces, vamos a tener que hacer un proyecto que van a tener que agarrar, traer, presentar. Se para acá adelante, así como nos paramos nosotros, hacemos el enroque, nosotros nos sentamos atrás y aplicamos lo que se llama la técnica del panel asesino. La técnica del panel asesino es: viene alguien acá y todos le tiran todo lo que tengan y tiene que sobrevivir al impacto, porque en definitiva
piensen que cuando lleven sus proyectos a cualquier inversor, a cualquier comprador, van a tener preguntas mucho más incisivas, más rápidas, más directas y probablemente más crueles que los que tengan sus compañeros de curso. Y en realidad, pensándolo de otra forma, cuando un posible comprador, inversor y todo pregunta, aunque haga preguntas duras y crueles, yo lo prefiero, porque el otro, si no pregunta, significa que no le interesa. O sea, está esperando que pasen los 5 minutos razonables como para decir, me están llamando, terminé, o lo que sea, tengo otra cita. ¿Se entiende esto? Más o menos esto es nuestra presentación formal. Ahora la parte importante. Preguntas, señores, señoritas. Empieza él. Lo dice. 27, el último lunes de abril. Empieza el último lunes de abril. ¿Qué más? Mi importe está, por lo que contaste vos, la parte de financiamiento. Me llamó mucho la atención cuando dijiste el método de preventa era más, Sí. más referido. Sí. Bueno, para que desarrolle más esto tenés que anotarte en el curso y... Bueno, así, en esas términos. En la materia, propiamente, en la parte de financiamiento, también se podría ver todo lo que hace a sesiones, todo lo que hace junto a definición de precios fijos, precios variables, pago voluntado de una preventa, de una tasa de interés, ajuste de un precio final sobre cada uno de los inversores o beneficiarios. Sí, sin lugar a dudas nos sumergimos en esa cuestión, digamos. Definitivamente ha sido en los últimos años un tema central, digamos, así que quisiéramos plantearlo o no, se nos venía encima, así que, digamos, pero por otra parte, por supuesto, queríamos plantearlo, así que sin lugar a dudas. Otra duda, por ejemplo, cómo manejar, no lo soy, pero si lo fuera, es un familiar Fortabat y yo por conseguir un precio más económico sobre un precio menor en algunos de los insumos importantes en la obra, cómo manejar ese beneficio y no trasladarlo al beneficiario final. Correcto. Porque en últimas es un beneficio propio del emprendedor, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. O sea, toda esta cuestión de la organización, ¿qué es eso? La organización de los proyectos, desde el punto de vista de los roles, de los actores involucrados, de los intereses subyacentes que están por abajo de las acciones que cada uno de los actores involucrados toma en el desarrollo, de la forma de contratar o de pactar cosas entre los actores, entre los inversores, los desarrolladores, los constructores, en fin, todo eso forma parte, por supuesto, de buena parte del curso, porque sin duda es clave para el éxito o para el fracaso de los negocios, más allá de lo otro que también es importante. Es decir, por supuesto que tiene que ser un buen proyecto, un buen lugar, una buena arquitectura, un buen marketing, uno tiene que entender, digamos, todo eso tiene que estar, digamos. Pero además de todo eso, hay como una capa que está por abajo y que puede hacer que te hagas rico o que te fundas, ¿verdad? O sea, una mala decisión tomada al momento de ser exitoso en la preventa y vender todo en un fin de semana puede ser el inicio de la bancarrota, ¿no es cierto? O sea, es así. O sea, malvender rápido y ser presentado como el proyecto más exitoso y aplaudido por la prensa porque en un fin de semana liquidaste todo, quizás estás por la casa. Ilógico, por alcance. Es complicado, Un desarrollo inmobiliario es un bicho complicado, es un bicho que maneja un montón de plata, que se expone a un montón de actores y de vaivenes y de cosas que ocurren, que está sometido a lo que ocurre en la vida real durante mucho tiempo y las cosas cambian a lo largo del tiempo, así que todo eso hace que sí, que haga falta hacer curso para formarse un poco más, para no cometer muchos errores, que sin duda finalmente uno igual lo comete, pero por lo menos a consciente. Piensen que el desarrollo inmobiliario es una venta de promesas. Es una venta de promesas. No es que vos decís, uy, al boliche que está a la vuelta, digo, me da esa camisa, la agarraste, la probaste, te gusta, la pagaste. Una transferencia de un producto. Vos vendés una promesa. Una promesa de ejecución bajo ciertas condiciones, en tiempo, en forma, en precio, manejar muchas expectativas.
Y esto, si uno le suma el hecho de vivir en la Argentina, que es un medio normalmente cambiante, en medio de una crisis como la que hay ahora, acá la verdad que todavía no llegó con toda la dureza que está planteada en Estados Unidos, en Europa. Ustedes solamente tienen que agarrar, ver el diario y ver la cantidad de gente que en Estados Unidos ya ha dejado sus casas. Esa gente se tiene que ir a vivir a algún lado. Han aparecido de vuelta, no al estilo de la recesión que hubo en la década del 30. ¿Cómo se llamaba esta película que hacía el de boxeador con Russell Crowe, que en el Central Park, ¿se acuerdan? Habían todas las casillas. Ahora básicamente no hay casillas porque las carpas son mucho más baratas, son términos en Estados Unidos, pero ¿no han visto esto? De las carpas, la gente viviendo en carpas. Bueno, la situación acá todavía por alguna razón no ha pegado tan duro, básicamente porque no tuvimos las ventajas de las épocas felices. Como no había crédito, nadie vivía del crédito, entonces nadie te echaba porque estabas pagando la vivienda de crédito. Nadie tenía crédito como para usarlo, entonces nadie te echa de tu casa, todo se hacía en forma tradicional en Argentina, de contado rabioso, lo cual limita enormemente el mercado. Pero entonces, dentro de todo este desarrollo, hay que convivir con un marco que nos permita ser muy flexibles sin dejar de lado la rentabilidad del desarrollador y de los inversores, que son los socios estratégicos del desarrollador, que es gente de la cual vamos a hablar hasta el cansancio durante este curso. Entonces ahí todo el tema de vender a precio fijo, qué porcentaje vendes a precio fijo, cuál variable, todo, en definitiva son herramientas, son instrumentos o estrategias que tiene un desarrollador inmobiliario como par. Y si ustedes miran un poco los diarios de los últimos años, verán que en el 2004 y 2006 y la gente vendía a precio. Después apareció el desarrollo al costo, porque hubo inflación, entonces uno no podía vender a precio fijo. O sea, hay un montón de cosas que vamos a ir trabajando durante este cuatrimestre. ¿Más preguntas? ¿Cómo accesible es la información del mercado? ¿Cuál es accesible? Porque es difícil acceder a información fidedigna. Fue mejorando. Yo cuando era jovencito, hace muchísimos años, trabajaba en una consultora, como les decía antes, y la verdad que no había nada, y esa consultora se dedicaba a hacer estudios de mercado. Y realmente información cero. Así que me pasé millones de horas persiguiendo información estadística donde se podía encontrar. Comparado con aquella época, la diferencia es abismal. Enviar páginas de internet con información publicada sobre valores. Por supuesto que si lo comparas con Estados Unidos, igual la diferencia es enorme, ¿no? Pero de cualquier forma ha mejorado muchísimo, o sea, hay mucho más que antes. Para la toma de decisiones es crucial. Lo que hay que entender es que no tenés la información estadística de un país desarrollado. Entonces no tenés la confiabilidad. No, pero no solo eso, sino que nos falta mucho para tener una estructuración desde el punto de vista de la información como tienen los chilenos. ¿Sí? La evolución, la cantidad de metros, sí o no, que sean reales. Pero hoy por hoy hay... Sí, hay bastante. No solo eso, sino que tenés periódicos especializados o con secciones de temas de real estate de distribución gratuita, que llegan a todos lados. Tenés informes de consultoras o de empresas inmobiliarias gratuitos. Tenés a empresas que son tipo reporte inmobiliario, que a lo mejor la suscripción no te dan 400 pesos al año, una cosa así, donde tenés bastante información. La verdad es que hoy por hoy acceder a información del mercado es accesible, es razonable y es accesible. Ahora, si vos decís, bueno, yo quiero la información fidedigna de los últimos 15 años, no, bueno, volvamos, estamos todavía en Argentina. Pero en el día a día, como decía Damián, ha mejorado enorme. Sobre ese tema se va a conversar. Es que lo que vas a tener es que trabajar sobre la información, entonces el tema es de dónde vas a sacar. Sí, totalmente. Vamos a trabajar. Muchachos, muchachas.
Andrea les ha distribuido una hoja con las fechas. Por cualquier duda, esta persona está el teléfono, siempre por la mañana yo estoy en un fijo, con algunos de ustedes hablé, para cualquier duda, por lo que soy, por si algunas dudas más particulares, me llaman y los hablamos un poco. Muchas gracias a todos. ¿Y a quién no le di la hojita?